bienvenidas y bienvenidos a Casa Pueblo en este día tan especial que estaremos hablando sobre la vida del gran deportista y gran humanista Roberto Clemente. Tenemos como invitado hoy al escritor y autor Jorge Fidel López, autor del libro Roberto Clemente, El Astro Boricua, al investigador e historiador Josie Alvarado, escritor del libro Puerto Rico en las Grandes Ligas, y ingeniero Ángel Cabán González, escritor del libro Clemente, vigente, vibrante, siempre. Finalmente tenemos como moderador al señor Alexis Mazoel, el cofundador de Casa Pueblo. En este momento le dejaremos las palabras al señor don Alexis para dar comienzo a esta actividad de la ética de Roberto Clemente. Buen día. Gracias. Bueno, buenos días a nuestros invitados presenciales, a los que nos escuchan por Radio Casa Pueblo 1020 AM en Adjuntas, en algún rincón de Puerto Rico o en cualquier lugar del planeta Tierra a través de la internet. Una breve palabra antes de comenzar. Y quiero decir que en nuestro país vivimos un momento histórico muy difícil, agresivo desde el norte contra nuestra universidad, trabajadores, negación del porvenir a los jóvenes y con empeño visible de perpetuar el colonialismo patriarcal, corrupto y enajenante. Razón que nos obliga a reflexionar profundamente y a tomar decisiones. Sobre esa razón que necesitamos, cito a don Eugenio María de Hostos. Y dice Hostos: creo que haber encontrado la razón. Amamos la patria porque es punto de partida. La vida es un viaje. La razón no sabría encontrar el punto de partida si no fuera por el terruño cuya imagen atrayente vemos por todas partes. Así que esta actividad tiene como punto de partida nuestra patria y cómo enfrentarnos a la adversidad y buscar soluciones permanentes para un país alternativo. Entonces la actividad, teniendo de patria como punto de partida, estaremos compartiendo la grandeza del inmortal Roberto Clemente, para que con el conocimiento sobre su vida, su ética, su moral y su compromiso con Puerto Rico nos sirva para cumplir con nuestro deber histórico. Así que le damos las gracias a Roberto Clemente, a los tres panelistas del día de hoy que nos ilustrarán sobre esa vida de este ser humano puertorriqueño que nos da luz para encontrar ruta en ese porvenir que anhelamos. Así que, igual que Roberto Clemente, desde la inmortalidad, Tinti le da la bienvenida para comenzar con uno de tantos himnos de Puerto Rico dedicados a Roberto Clemente. Y es que hay muchos himnos sobre Roberto Clemente. Le han cantado Ismael, mucha gente. Se fue Roberto Clemente sin dejar un sustituto de joven vestido de luz, como el béisbol mundialmente. Roberto, el mundo te siente magnánimo caballero. Oye, un pésame postrero del más grande, más vivo que acompaña el mundo. Siente el país orienteño que da el centro en su historia, Roberto Clemente, gloria del pueblo puertorriqueño. Siente el mundo con su empeño, igualmente siento yo. Entonces vamos a comenzar. El programa va a ser más o menos de la siguiente manera. Le vamos a hacer 3 preguntas a los 3 panelistas sobre distintos temas de los libros escritos por ellos. Ellos tendrán unos 5 minutos para exponer. Le pasamos la pregunta al otro y vamos dando la segunda y tercera ronda. Finalmente, pues podemos hacer preguntas, compartir con ellos
lo que cada cual interese discutir. Entonces, comenzamos entonces con don Jorge Fidel López Vélez, autor del libro Roberto Clemente, El Astro Boricua. ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Gracias por la invitación a este lugar tan particular. Es la primera vez que vengo. Qué bueno. Al ingeniero, gracias por contar conmigo. A Yossi, siempre presente. Y a ustedes por la amabilidad de invitarme a este pueblo tan acogedor, a las juntas. Uno que viene de San Juan, pues nota la diferencia y la calidad de las personas también. Así que gracias por la oportunidad de tenerme aquí. Vale, estamos. Para nosotros un honor, una alegría poder celebrar este foro, este debate, compartir de las lecciones de este ser humano tan especial. Pues don Fidel, quería preguntarle sobre el origen de Roberto como pelotero. ¿Qué tendría usted de decir como punto de partida de este conversatorio? Pues en la vida de Roberto Clemente todo comenzó en Puerto Rico. Y esa es parte de mi teoría, ¿verdad? Que he desarrollado después que he investigado la vida de Clemente los últimos años. Todos los días descubrimos algo de Clemente, una foto, una anécdota, una historia diferente. Y mi teoría es que todo lo que Clemente fue porque primero nació en Puerto Rico, su sentido de identidad como puertorriqueño, también su vida como pelotero en Puerto Rico, sus orígenes, pues todos sabemos que nació en Carolina, en San Antón, el 18 de agosto de 1934. Y Clemente jugó béisbol desde que era pequeño, futuras estrellas en el equipo Mueblería Nidia a los 14 años, los Dodgers de San Juan, que era un nombre que tenía en particular un equipo que él jugaba en Carolina. Y hasta que fue también atleta de piscicampo en la escuela intermedia y high school. Y precisamente revisando mis notas ayer, claramente su objetivo era que quería ser ingeniero. Y su papá, don Melchor, pues siempre su mamá, le inculcaron que tenía que estudiar. De una familia que era una familia compuesta de varios hermanos. Y él quería ser ingeniero. Precisamente él se graduó de high school, de lo que llamaban, era como un junior college, el 14 de noviembre de 1954. Volviendo a su vida como pelotero, pues Roberto Marín, que es uno de los personajes que siempre estuvo presente en la vida de él, que a su vez era el esposo de una maestra en la escuela que él estudiaba, pues lo identificó y lo pudo como ayudar a él en ese camino para desarrollarse como pelotero. Y entonces pues ya como organizadamente pues en el 1951 pues él pertenece y juega con un equipo de softball sello rojo, que era softball superior, eran personas ya mayores que se jugaba en San Juan, y él empieza a desarrollarse como jugador de softball, jugaba a la tercera base y shortstop. Eso fue en el año 51. En el año 52, con sello rojo tenía 17 años. En el año 52, que yo le llamo el año mágico de él, juega con el equipo Juncos AA Béisbol por primera vez organizado. Volvemos con gente ya, jugadores ya maduros, gente de 30, 40 años. Y curiosamente, pues el equipo de Juncos gana el campeonato de Puerto Rico y va a Cuba, pero él no va, lo sustituye Víctor Peyot. En el año 52, el 9 de octubre de 1952, pues, perdóname, el 17 de septiembre del 52, hay un tryout en el Sixto Cuban, donde el escucho de los Dodgers, Al Campanis, viene a Puerto Rico junto con Pedrín y Monchile Concepción, y ahí hay un tryout, y Clemente, pues, por primera vez, a través de la figura nuevamente de Roberto Marín y de Don Pedrín y de Monchile, Al Campanis lo identifica
porque posteriormente él firma con los Dodgers. Pero el 9 de octubre del 52, que para mí es quizás una de las fechas más importantes de la vida de Clemente, Clemente firma su primer contrato con Santurce por la astronómica cifra de $400 de un bono más $40 semanal. Así que ese fue su primer contrato. Ese contrato existe y gracias a la familia de don Pedrín Zorrilla, pues ese contrato está en Cooperstown. Magnífico. Oye, un momentito, ¿qué edad tendría ese joven? 18 años. 18 años. Pues ahí vamos conociendo esta vida de Roberto, de ese punto de partida desde Puerto Rico. Lo dijo ahorita Otto, la patria es el punto de partida. Y usted lo ha puesto en el contexto. Es Clemente, Puerto Rico, del barrio San Antón. Así que vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Entonces, tenemos aquí a Yossi Alvarado, imagínate, de Salinas. Y hablar de Salinas es hablar de béisbol. Eso es algo extraordinario, este querido pueblo de Salinas. Así que Yossi está en tu casa, que no es la primera vez. Estuvo con nosotros aquí cuando presentamos el libro Casa Pueblo Cultiva Esperanza, vino con su señora. Estuvimos juntos en la Marcha del Sol. Así que aquí hay cosas que nos juntan. Por eso es que en nuestro país, aunque tengamos estas condiciones ahora un poco adversas, no hay manera de que el país no continúe adelante como Roberto, y escuchaba ahorita que Roberto anda por ahí, anda con nosotros, igual que Pinti y tantos inmortales que hacen este país, como Don Pedro, hacen este país poderoso y que nunca vamos a caer. Entonces, Yossi, ¿cómo están? Todo bien, gracias por la invitación a todos ustedes aquí en Casa Pueblo, a los que están conectados, a Cabán, a Jorge López y a todos los que se encuentran hoy aquí compartiendo presencial en Casa Pueblo, que es uno de los lugares donde en Puerto Rico se respira más paz y más armonía entre nosotros, esta raza que están tratando, como dice mi amigo Alexis, están tratando, pero no hay manera ni habrá manera de que nos detengan, porque somos un pueblo que tenemos el espíritu de Roberto Clemente en todos los quehaceres del día. Llega el huracán María y el vecino del frente se convierte en Roberto Clemente porque rápido sale a dar ayuda, a cooperar con el vecino, y eso somos nosotros, los puertorriqueños. Vale. Gracias, Yossi. Mira, Yossi, entonces, tú podrías hablarnos del papel de la familia en la formación del carácter personal como atleta. Claro que sí. La familia, ¿cómo es? Porque tenemos la patria punto de partida, pero la familia es el otro punto de partida. Sí, la familia, el hogar, y cuando usted habla de Roberto Clemente, de doña Luisa y de Melchor, y de sus hijos, de los hijos de Luisa y de Melchor, de los hermanos de Roberto Clemente, usted tiene que ser agradecido, porque todos debemos ser agradecidos de Dios, porque todavía nos permite en el 2021 tener al hermano de Roberto Clemente con vida, a don Justino Clemente Walker, Matino. Y Matino es la persona que mejor y que más conoce de Roberto Clemente. Nosotros podemos estudiar a Roberto Clemente y otros historiadores y personas que han publicado libros en Estados Unidos y en Puerto Rico de Roberto Clemente, pero a mi entender, la persona que más lo conoce es su hermano, que cuando Clemente nació él tenía 7 años de edad, y uno conversando, porque converso con él semanal por teléfono, pero cuando hay la oportunidad de poder estar con él conversando, pues doy mi viaje a Carolina y nos sentamos, y él le gusta hablar de pelota y a mí me gusta hablar de
del ser humano. Y ahí hay como que, no, deja que yo te explique esto, y ahí como que yo digo, yo me digo a mí mismo, yo no vengo aquí a hablar del pelotero pero es lo que quieres hablarme del pelotero, lo tengo que dejar que me hable del pelotero. Pero hay una realidad detrás de todo esto, de la historia de Roberto, y es que todo este personaje que nosotros vemos, esta persona que vestía impecable, que llegaba a los parques en Puerto Rico, en la Liga Invernal, llegaba engabanado con su chaqueta, él siempre andaba bien puesto. Hay personas que piensan que eso Roberto lo trajo del béisbol de las Grandes Ligas, porque en Grandes Ligas había que estar bien puesto en los equipos cuando se montaba en un avión, en una guagua. Y conversando con Matino, encuentro que desde que era un niño, su madre y su padre procuraban que no Roberto Clemente solo, sino que cada uno de sus hijos tenía que estar siempre impecable. Y la palabra que usa Matino es que ustedes no son mejor que nadie y nadie es mejor que ustedes. Y eso cuando uno estudia el comportamiento del individuo y conversa con su hermano, las veces que Roberto en la escuela de niños intervenía porque salía en defensa de los niños en el salón, de situaciones en el barrio, que si un carro tuvo un accidente con una verja y la tumbó, como él se preocupaba de que cómo esa verja había que arreglarla. Estamos hablando de un niño o un adolescente que se divertía practicando todos los deportes porque jugaba voleibol, jugaba softball, jugaba baloncesto, tiraba jabalina, era un atleta de pista y campo, pero también era un pelotero. Y lo más que me llama la atención de este niño, de este joven, es que en la casa de Matino hay un documento en puño y letra de Roberto Clemente cuando tenía apenas 14 o 15 años, él escribiendo sobre él, diciendo: yo me llamo Roberto Clemente, yo juego béisbol, yo soy campo corto y todos me dicen que yo voy a ser un buen pelotero. Y por ahí él sigue describiendo quién era él en ese momento y lo que él quería hacer. Ahí tú descubres de que ya la formación del hogar era lo que le tenía el destino preparado para lo que estamos viendo hoy, que como le decía Alexis, Matino dice que Clemente no está muerto, que está desaparecido, porque nunca el cuerpo fue velado, no hubo nunca un velatorio, no hubo un entierro. Él dice que está presente en cada uno de nosotros. Tremendo. Pues comenzamos con Otto, ¿verdad? Con la patria como punto de partida, la familia, el hogar, y ahora el puertorriqueño Roberto, orgulloso de su identidad. Con orgullo se fue levantando desde jovencito. Pero también entonces tengo que ahora pasar el turno a un colega que estudiamos juntos allá en el alma mater del Mayagüez, el ingeniero Ángel Cabán González. Angelito, ¿cómo estás? Buenos días, Alexis, buenos días a todos y gracias por invitarme a este conversatorio, gracias a Dios y a Fidel, porque hablar de Roberto, yo voy a la luna, sé que hablar de Roberto, a mí ese es el tema, y básicamente el planteamiento que yo hago es de la ética de Roberto Clemente y cómo se relaciona con la ética de Casapueblo. Pues háblanos de eso. Sí, pues sí. Que hable de eso, pues es la misma cosa, es el mismo pilón con diferentes palitos. Pues háblate de la ética de Roberto y la de Casapueblo. Ustedes dos son la misma cosa, la ética de Roberto y la ética de Casapueblo es lo mismo, pero muchas veces no sabemos qué es ética. Entonces ética es la rama que estudia el comportamiento humano, y en Puerto Rico hoy en día eso está caliente, porque el comportamiento humano deja mucho que desear de muchos humanos en Puerto Rico, ¿no? Así que
Estudiar la ética de Roberto es estudiar lo que él actuaba hacia el bien, porque normalmente es hacia el bien. El que actúa mal, ese no lo vamos a considerar hoy, Alexis. Y ustedes dos, Casapueblo y Roberto, siempre buscaron el bien común, el bien del pueblo de Puerto Rico. Y hoy en día lo que hace falta es mirar para juntos a ver si tenemos un faro de esperanza en este pueblo, porque de momento nos encontramos que no hay para dónde mirar. Miramos para el Capitolio y nos lloramos, y miramos hay que mirar para donde, para Casapueblo, y mirar para el cielo a ver si vemos a Roberto. Pero en las actuaciones de Roberto, ahí hay un faro de esperanza. O sea, no podemos perder el juego no se ha acabado. Aunque estemos en la entrada que sea, el juego no se acaba hasta que nos den el tercer out. Y nosotros nos hemos levantado, y el ejemplo más grande es Casapueblo. Quiero señalar eso porque es de las pocas instituciones que en este país da esperanza a Puerto Rico. Así que, y no te sientas que eres tú nada más. Casapueblo es un grupo tan grande que lo que hace es un hormiguero de gente. Y eso es importante, la promoción del bien común, pero de mucha gente. Así que ese es el modelo de Roberto. Yo voy a poner un ejemplo principalmente, que los muchachos lo saben. Fidel. Roberto a los 27 años llega con su primer campeonato de bateo de las Grandes Ligas, Liga Nacional. A los 27 años, en el aeropuerto le preguntan, ¿y qué tú? Porque estaba el comunismo en Cuba a flor de tierra. ¿Qué tú crees del comunismo, Roberto? Si es bueno para Puerto Rico, que venga. No dio un rodeo de espérate, déjame consultar con el abogado. Si es bueno, que venga. Ahí está la libertad. Esa es la ética de la libertad. Hablar como tú empezaste hablando aquí. Que nos quieren aplastar, pero no nos vamos a dejar aplastar. Porque hay veces que tenemos intereses creados y no nos atrevemos a hablar. Pero Roberto, yo tengo un artículo que decía, él hablaba cuando le daba la gana y lo que fuese. No tenía miedo de hablar. Y eso es un problema de los puertorriqueños, que tenemos muchas veces miedo de hablar lo que hay que hablar. Así que ese para mí es un ejemplo de cómo él siempre actuó. Roberto tiene, por ejemplo, el respeto. El respeto es otra característica de la ética, respetarnos. Él siempre que iba a un grupo y le daba una crítica, respeten a sus padres. Óiganlo, ese mandamiento, en cierta medida, lo honró él, como decía Yossi ahorita, honró a sus padres. Por los mayores tenemos más sabiduría que los más jóvenes. Y a los 38 años, todavía él estaba predicando que respetaran a los padres. Ese es otro detalle del respeto, la libertad. O sea, Roberto tiene varias vertientes que lo vemos actuando. Te diría que la honestidad. Él decía, como dijo Yossi ahorita, yo no soy el mejor, pero nadie es mejor que yo. La honestidad es ser sincero, es no meter embutes, es no echársela, no ser parejero, no. Si tú eres bueno, Roberto lo sabía, mira, yo soy bueno. O sea, esa es la honestidad, es ser veraz. Y él era veraz. Él no era sí o no tenía dobleces. Él, si cometió un error, lo aceptaba. Así que eso es otro detalle de la ética de Roberto, y la ética de Casapueblo va por esa misma línea. Ustedes no tienen miedo de hablar, ustedes están claros que aunque estén iluminando al pueblo de la Junta con luz solar, están iluminando a Puerto Rico porque están dándole dirección, que no tenemos mucha dirección, y ahí es que yo creo que ustedes empatan, Roberto y ustedes. El bien común siempre tiene que ser la prioridad en la ética, el bien común, lo que nos conviene. Y desde el saque, desde la primera entrada a Casapueblo, que hizo defender el ambiente con las minas, esa es la ética que queremos hoy, en cierta medida, puntualizar. Yo creo que ya, ¿verdad? Está bien. Ahorita me dan el bate de nuevo. Gracias, Ángel. Sí, lo que él trae, te lo agradezco, ¿verdad? Porque modestamente, pues, el miedo de hablar, pues Roberto tenía lo mismo que tenemos nosotros, voz propia. Nosotros funcionamos con independencia energética. El Café Madre Isla, la tienda artesanal, nos da independencia económica. La
escuela de música, la galería, el cine solar, la radio Casa Pueblo, nos da la independencia cultural. Tenemos el bosque escuela, el bosque del pueblo, el bosque lo limpio. Eso nos da la independencia ecológica y la energía, pues ni se diga. Entonces, ese es Roberto. Y así es que queremos nuestro país. Un país como Roberto, un país como Casa Pueblo. Así que muchas gracias, Ángel. Entonces, don Jorge, ¿cómo está? Aquí ¿Cómo va la estamos, cosa? ¿Vamos bien? haciéndole swing a la bola. Haciéndole su hija a la Sí. Mira, pues te quería preguntarle, Clemente en Puerto Rico, su historia como pelotero, él como su historia. Pues retomando aquel octubre 9 del 52, cuando Clemente firma su primer contrato con Santurce, pero como estamos cortitos de tiempo, Clemente jugó con 3 equipos en Puerto Rico. Él jugó con Santurce desde el 1952 hasta el 1956 y precisamente un diciembre 31 de 1956, cuando él estaba enrachado, bateando de hit, llevaba 12 juegos bateando de hit, hubo un cambio al equipo de los Criollos Gallitos de Caguas. Un cambio bien controversial. La fanaticada pues, de Santurce, se podrían imaginar ustedes en aquel momento cuando hay ese cambio de Santurce a Caguas. Lógicamente los criollos se pusieron bien contentos y termina como campeón bate con 386, jugando con 2 equipos, empieza con Santurce y termina con Caguas. Esa temporada, posteriormente en el 57, ingresa en el ejército de Estados Unidos como voluntario. En el 58 juega con Caguas nuevamente y en el 1959 lo cambian aquella época se llamaban los nuevos senadores, los senadores del San Juan, que pues ahí estuvo hasta el 1972. 71 fue su última temporada que jugó aquí en Puerto Rico. Pero la grandeza de Clemente era que no importaba que hubiese ganado una serie mundial, no importaba que ganara un guante de oro, no importaba que jugaba los 162 juegos. Siempre tomaba el tiempo y venía a Puerto Rico a jugar porque él siempre decía que él quería que sus fanáticos lo vieran jugar en Puerto Rico. También tuvo, aunque fue brevemente, pues fue dirigente del equipo en la 10ª Serie Mundial que se celebró en Nicaragua en 1964. Él fue como dirigente del equipo, perdón, en el 72, en el 64 fue con el equipo de San Juan. Él fue 2 veces a Nicaragua, que podemos abundar un poquito sobre eso. Y pues la grandeza de Clemente era que él, siendo la estrella que era, la superestrella, pues siempre tenía de verdad el detalle de venir a jugar a Puerto Rico. También pues ya se mencionaba de que ya la postrimería de que Clemente pudiera ser el primer dirigente de color en las grandes ligas y latinoamericanos, pero ya ese es el libro que escribió nuestro amigo Néstor Duprey y todas esas teorías que no se dieron, pero siempre era paralelo a Puerto Rico. Entonces pues él siempre, aunque no empezara a jugar la temporada, pero siempre jugaba en Puerto Rico. Tuvo 1916 turnos al bate, batió 226 en Puerto Rico, 326 como promedio. Es decir, que no solamente era una estrella en Estados Unidos, sino que también era en Puerto Rico. Y entonces también dirigió al equipo Río Piedras Goya, también aficionado en AA, con su amigo Caguitas Colón. Y pues siempre tenía ese detalle de que Puerto Rico era su base. De hecho, pues, como anécdota que muchas personas lo saben, pues siempre le pedía a doña Vera que sus 3 hijos nacieran en Puerto Rico, no importa. Ella siempre venía a Puerto Rico y daba luz en Puerto Rico. Es decir, y Clemente se envolvió en un sinnúmero de otras cosas. Por ejemplo, ya en el año 72, un día como él estaba dando una clínica. Es decir, que él dio una clínica, su última clínica fue el 27 de diciembre en Aguadilla, en el Parque Colón. Es decir, que hasta el último momento él estaba ahí luchando y tratando de ayudar al prójimo. Lógicamente, como él fue en noviembre del 72 a Nicaragua, pues 2 semanas después, cuando él llega, es el temblor y el terremoto que hay en Nicaragua y todo el desastre que hubo allá, los 5.000 y pico de muertos.
pues él tenía eso ya bien presente, acababa de llegar y vio la necesidad que había. Y esa es la otra historia que nos lleva al fallecimiento de él. Grandioso. ¿Ok? ¿Qué le parece? Increíble. Vamos a darle un aplauso a esta parte. Porque hablando del puertorriqueño, el boricua de pura cepa, ese Roberto Clemente, el punto de partida, su patria, su país, su gente. Estamos hablando de cosas gloriosas, no solamente de los títulos de bateo y de tantos días dando hit, y fue algo extraordinario. Es un hombre que para emular, es un ostosiano, ese es ostosiano. Entonces, con Yossi otra vez, volvemos a Yossi. Felizmente, sabemos que es un historiador que nos nutre mucho con su conocimiento, sus estudios. Y quería preguntarle a Yossi sobre por qué dedicaste tu libro a Roberto Clemente. Bueno, empezando, las publicaciones de Puerto Rico en las Grandes Ligas van siempre dedicadas a algún pelotero o alguna persona que ha estado ligada con el béisbol desde la primera edición en el 2007. Esa edición fue dedicada a José Crescioni Benítez, a Pepe Crescioni, y desde ahí es el comienzo, porque Pepe fue la persona que hubo otros estadísticos, historiadores en Puerto Rico que seguían día a día la actuación de los peloteros puertorriqueños en las Grandes Ligas. Pero es Pepe Crescioni a mediados de los años 90 que publica el libro Boricuas en las Grandes Ligas. Y es Pepe el que de Guayama, tenemos un invitado aquí de Cabá muy especial de Guayama, el doctor Rey Robles, que lo saludamos nuevamente. Y Pepe Crescioni de Guayama fue la persona que, sin tener las herramientas que poseemos hoy en día, como el internet, el Baseball Reference, RetroChip, MLB.com, Fangraphs y todo lo que es el Google, porque en Google usted entra y tú lo que tienes que hacer escribir un detalle y va a salir bastante información. Crescioni hizo eso del béisbol de las Grandes Ligas a los puertorriqueños sin tener esas herramientas. Y fue tan grande el trabajo que hizo Pepe Crescioni que a mí, cuando me dedicó el primer libro en el 1996, en una visita que hizo a Salinas, yo conocía sus trabajos y yo quedé enamorado de ese libro, que yo compré como 3 libros o 4 y los regalaba, y después iba y compraba 2 más y regalaba, pero siempre me quedaba con uno, porque era como, yo me hice la idea de que ese libro era mío, pero no era mío nada, pero como había gente que me decía, mira, tú lo conseguiste, y yo dije, pues yo te lo voy a conseguir. Y es Crescioni el que se dedica a ubicar el debut de los puertorriqueños en las Grandes Ligas desde Irán Bison, que se ha suscitado una polémica amistosa hoy en día de que ya Irán Bison no es el primero, que ahora el primero es el Gacho Torres, porque cuando incluyen las ligas negras como peloteros de liga negra, que haya sido un pelotero que va a pasar a ser pelotero de las Grandes Ligas oficialmente, pues ya Irán Bison no es el primero en las ligas negras. Pero mi opinión es que según estaban las ligas negras y está la Liga Nacional y la Liga Americana, pues Irán Bison es el mío de la Liga Americana y la Liga Nacional. Y sigue siendo el primero para mí estrictamente en las 2 ligas. Y Crescioni fue la persona que comenzó a documentar el número 1, el número 2, el número 3, y así sucesivamente. Más Crescioni iba trabajando en lo que eran los líderes por departamentos ofensivos de los peloteros puertorriqueños y un sinnúmero de récords, además de publicar por primera vez los expedientes
de los peloteros puertorriqueños en una publicación en la Liga Menor y en las ligas mayores. De Crescioni nos lleva a escribir Orlando Cepeda, Olmo, Alomar, el de Edgar Martínez, y llegamos entonces a Clemente. ¿Por qué el premio de Clemente? ¿Por qué el libro dedicado a Clemente? Porque fue en el 1971, se cumplen 50 años de la Serie Mundial, y algo que todavía nos impacta a todos nosotros de Roberto Clemente, que usted lo puede conseguir en el libro Puerto Rico en las Grandes Ligas, y nosotros cerramos esa parte del libro Puerto Rico en las Grandes Ligas en la página 383, donde dice: en el día más grande de mi vida, para los nenes la bendición mía, y que mis padres me echen mi bendición en Puerto Rico. Eso Roberto Clemente lo dijo en la televisión norteamericana, donde por primera vez se transmitía la Serie Mundial a nivel nacional, y se convirtió en el primer hispano que hablaba en español, y lo tuvo bien puesto, pero él no habló de él. Él habló nuevamente de lo que estamos todos conversando aquí, de la familia. Gracias, sí. Estamos hablando entonces de otro punto de partida: la familia, el hogar, el orgullo y su identidad. Entonces quisiera pasar con Ángel. Vamos contigo, Ángel. Señor. Mira, yo te quiero El preguntar. mate está bien. Estamos ganando luego. Mira, ¿qué ha hecho en concreto la ética de Roberto Clemente y la de Casa Pueblo para hablar hoy de ellos? Hasta ahora, ¿qué ha hecho? Sí, Fíjate, la ética, volvemos a decir, es un modelo, es como tú actúas bien. En el caso de Roberto inspiraba más de 80 libros en el mundo. O sea, de Roberto no hay 10 libros, hay más de 80. Conocí un señor en Caguas que me dijo que ya llevaba 70 y que había perdido la cuenta ya. O sea, ha inspirado a más de 80 personas a escribir. Roberto en el Salón de la Fama, todo el mundo va a verlo, porque está al lado de Lou Gehrig y de Jackie Robinson por su carácter. Tres estatuas porque lo admira la gente. El premio más grande del béisbol se llama Roberto Clemente además de que es un superatleta, por su humanismo. O sea, él está dando un modelo de actuación, de ética, y lo reconocen allá porque han buscado todos los años el atleta que se parezca a él, y le dan ese super premio, que era antes del director de las Grandes Ligas, pero ahora se llama Roberto Clemente. Bueno, el museo de Pittsburgh lo visitan miles de personas. Yo creo que es de los pocos peloteros que tiene un super museo. Los que no han ido a ver, los invito, porque el Dwayne Ryder, que es el que lo tiene muchas cosas de Roberto, y aquello es como si fuera una capilla para ir a rezarle a Roberto, porque tú ves cosas allí que no hay en ningún sitio. Eso para mí es una inspiración, porque están en cierta medida inspirados en su actuación. En las obras públicas, una vez Vera dijo que habían como 50 o 60 obras públicas con su nombre: puente, carretera, escuela. Últimamente en Orlando los boricuas han estado cambiando el nombre de ciertos patriotas americanos por el de Roberto Clemente. O sea, eso impacta. ¿Por qué? Porque están poniendo a Roberto a nivel mundial. Yo creo que es el puertorriqueño que más se reconoce, pero se reconoce por la ética, porque actuó bien y porque murió por amor. O sea, eso es importante para el puertorriqueño, porque la autoestima a nosotros nos la tratan de aplastar, y cuando tú dices, no, tú no tienes a un Roberto Clemente en tu patria, yo lo tengo. O sea, eso nos sube la autoestima a nosotros, al puertorriqueño, a los jóvenes, como hablábamos ahorita. O sea, eso es bien importante, porque concretamente ha levantado la autoestima a nosotros. Y aquí entonces vamos a ver de Casa Pueblo. ¿Qué ustedes concretan? Ustedes han defendido el bosque, ustedes defendieron que no nos abrieran un volcán en Puerto Rico y con la vida. Ustedes defendieron el tubo de la muerte. Ustedes ahora proponen usar el luz solar. O sea, ustedes también, como Roberto, han inspirado obras concretas para defender a este país. O sea, eso es importante porque van paralelas las dos actuaciones. O sea, hay que señalarlo, porque muchas veces la prensa se va por lo fácil y se va por lo que pagan, y no
pocas entidades son como ustedes que hablan y dicen lo que hay que hacer. Mira, el orgullo nacional hay que levantarlo. Y el orgullo nacional, yo diría que los primeros. Pues tú hablas de Hostos, yo soy fanático de Hostos. Tú decías que la mejor revolución es la educación, pero los muchachos de hoy en día ven a Hostos lejos. Roberto Clemente lo ven cerca, o hay gente que lo vio, lo tocó hace poco. Ayer yo estaba con Orlando Cepeda, mi hermano me dijo, pero lo vio, lo tocó y está vivo todavía Orlando. O sea que es un ser humano, Roberto, que está todavía aquí. En cierta medida en la memoria colectiva de muchos puertorriqueños. Y no está lejos, y está dando el ejemplo de lo que hay que hacer y actuar bien por el bien común. Así que yo creo que ese es básicamente el mensaje de lo que se ha hecho. Lo que se va a hacer es otra cosa, pero lo que se ha hecho hasta ahora es mucho. Y Roberto es el número 1 y Casapueblo va al lado de él, va 1-1. Hay otras entidades que bregan, pero ustedes están en el primer puesto en el standing del béisbol. Gracias. Bueno, tengo que decir que Casapueblo hace su gestión, ¿verdad? Pero aquí hay muchos grupos en este país que están haciendo gestiones de muchas maneras y formas, desde la defensa del derecho de la mujer, la agricultura, los grupos comunitarios, por todo el país hay una efervescencia que nos dice a nosotros que estamos construyendo una patria alternativa y nosotros somos uno de ellos entre tantos. Así que gracias por tu comparación con Roberto Clemente, pero la aplica a muchos otros grupos también. Mira, entonces, don Jorge, volvemos otra vez. ¿Hacemos swing otra vez? Hacemos swing, entonces este es el último turno al bate. Así que ahí hay que hacer contacto. Hay que hacer contacto con la bola y ahí estamos en 3-2 y las bases llenas. Mira, Clemente en Puerto Rico, su aportación al béisbol en este país, en el Bueno, mundo. vamos a empezar quizás de atrás para adelante. La Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico se llama Roberto Clemente. Es algo novedoso. Hay pocas ligas que tengan nombre de pelotero. Y afortunadamente, pues, la liga de nosotros se llama Roberto Clemente. La aportación de Roberto Clemente al béisbol de Puerto Rico es mucha porque sirve es como dicen los americanos, de benchmarking. Ese es el espejo donde todo el mundo quiere mirarse. Esa figura de él como pelotero. Y nosotros ahora mismo estamos hablando no solamente como pelotero, sino como persona. ¿Ves? Y entonces, pues, lo que mencionó Ángel de todas esas escuelas, todos esos puentes, todo. Pero tengo que mencionar, no tenemos un museo de Roberto Clemente en Puerto Rico. Es una cosa inaudita. Por la razón que sea, que si la familia, que si me... Claro. También, dentro de todo este mundo político, pero una cosa va de la otra. Major League nos impone a nosotros 40,000 leyes. Pero eso es harina de otro costal. Nos impone a nosotros un montón de cosas que nosotros tenemos que cumplir, la Liga de Puerto Rico. ¿Y por qué yo traigo eso a colación? Porque el béisbol de Puerto Rico se está muriendo en cierta manera, porque los jóvenes no quieren jugar béisbol. Lo único que están pendientes es a los juegos de... eso mismo, al reggaetón. Están pendientes a PlayStation. Entonces, ¿qué pasa? Tienen una vida más rápida en el baloncesto, tienen una vida más rápida en el fútbol. Por ejemplo, los afroamericanos no quieren jugar béisbol porque firman profesionales y al año ya están jugando en la liga de fútbol directamente, no tienen que pasar por las ligas menores. Es decir, y volvemos a la figura de Roberto Clemente, porque esa es la que siempre ha sido el constante. En la figura de él es que nosotros nos miramos. Pero todavía nos falta mucho. Por ejemplo, ¿por qué yo escribí el libro de Roberto Clemente? 800 y pico de libros que hay de Roberto Clemente, pero de la Liga de Puerto Rico, donde él empezó, donde él se hizo pelotero, donde venía a jugar todos los años. Hay pocos libros. Y se pueden escribir 10 libros más de Roberto Clemente, de él como figura jugando béisbol en Puerto Rico. Porque él jugó, por ejemplo, él jugó en Cuba 3 veces. Él fue dirigente de equipos de Puerto Rico que fueron a Santo Domingo, que fueron a Nicaragua. Es decir, la historia de Roberto Clemente, nosotros lo que hacemos es arañar
hemos hecho así, hemos arañado, porque todavía existe un montón de cosas que se pueden investigar, que se puede usar de ejemplo para las nuevas generaciones, pero no hay el compromiso. Entonces volvemos a la Ciudad Deportiva Roberto Clemente, que ese es también otro tema, pero es decir, tenemos que hacer un museo de Roberto Clemente, tenemos que ponernos de acuerdo, porque entonces uno nos cancelamos a los otros, que es la otra parte que tenemos, como todos sabemos. Entonces no hay un sitio donde nosotros podamos ir. Cuando hablamos del cenotafio de Roberto Clemente, la mayoría de la gente no sabe que hay un cenotafio de Roberto Clemente en Carolina, no sabe ni dónde están, la misma gente de Carolina. Y yo no lo estoy diciendo como una queja, yo lo estoy diciendo como algo real. Porque cuando yo voy y le pregunto a alguien, ¿tú has ido al cenotafio de Roberto Clemente? No han ido, no saben dónde está, no saben ni qué es eso. Vaya, a mí me costó como 3 años aprenderme la palabra, lo que significaba. Pero nada, eso existe y eso está ahí. Y nosotros como investigadores, como historiadores, ese es el propósito de nosotros, mantener presente la figura de Roberto Clemente, que no se olvide. Porque cuando yo voy a Estados Unidos y yo hablo con el dueño, como el director del Museo de Roberto Clemente en Pittsburgh, y la cantidad de miles de personas que lo visitan, y que un americano me venga a hablar a mí de Roberto Clemente, pues deja mucho que desear. Y los libros, la mayoría de los libros, pues, se imprimieron en Estados Unidos con la historia de ellos, pero no es la historia de nosotros. Perdonen que hable así, pero voy a ser mi... Si he dicho algo, pues... Estamos en familia y somos clementinos. Y al final del día, lo que queremos es que la figura de Roberto Clemente esté presente. No, y que eso no es malo diferir y tener opiniones distintas, sino de esas diferencias y de esos problemas que existen, en que sale la luz, y hay que traerle a la mesa. Nosotros traemos aquí a la mesa todos los días el problema colonial y el problema de colonialismo, de cómo nos rompemos el machismo, el autoritarismo. Aquí estamos, así que eso de sí, hablando aquí en Casa Pueblo, lo puedes hablar todo lo que sea. Sí. Por último, la liga se llama Roberto Clemente. ¿Existe un día de Roberto Clemente? Existe un día, hay 2 leyes aprobadas que es el día de Roberto Clemente en las escuelas públicas de Puerto Rico. Eso no se celebra. Es decir, las leyes está todo ahí. Lo importante es implementarlo y hacerlo. Desafortunadamente. Mira, pues, a salud de Roberto Clemente, voy a brindar con café Madre Isla. Mira, entonces volvemos con José Alvarado de nuestro querido pueblo de Salinas. Sí. Y yo digo Salinas con mucho orgullo, ¿sabes? Porque también mi familia vive allá en Salinas, en Aguirre. Entonces, donde yo nací, tú naciste donde Ada nació, en Aguirre, que eso hay que decirlo con mucho orgullo, mucha alegría, porque el Aguirre aquel ahora es nuestro, ¿verdad? Antes era de la Aguirre Centralera, ¿cómo se llama aquella? Mira, te quería preguntar yo, si hablando en serio, y volviendo a Clemente, ¿qué te impactó de Clemente como pelotero? ¿Qué cosas te impactó? Que tú tienes ahí en tu libro que nos puedas decir. Bueno, lo que más me impactó de Roberto Clemente, el pelotero, fueron sus últimas 4 temporadas en las Grandes Ligas. Estamos hablando de un pelotero de 35, 36, 37, 38 años de edad. Por lo regular, cualquier atleta en cualquier disciplina que tenga 35 a 38 años de edad, dice la madre naturaleza que en vez de ir subiendo, el atleta debe ir cayendo ya en su pico de bajada, llegar al pico para estar en bajada. Y más el pelotero, porque los peloteros como tal, el ser más pelotero, cuando tiene 34, 35 años, en las Grandes Ligas ya lo están considerando como un pelotero viejo, que está a punto de retirarse. Me impacta mucho el Roberto Clemente de esos años, que estamos hablando de la temporada 7-2, 7-1, 70 y 69, donde
por una investigación que hizo mi amigo Henry McLeod, que estuvimos conversando sobre qué pasó con Clemente en las postrimerías, o qué pasaba de él como pelotero, y encontramos que el promedio de bateo de Clemente en esos últimos 4 años fue de 339. Y el que conoce el juego y te va a decir de dónde tú sacaste eso, porque eso no debe ser así. Cuando uno sigue investigando, pues de verdad eso no debe suceder en el béisbol. El Ty Cobb en los últimos 4 años batió 352, pero su última temporada fue en 1928. Quiere decir que de 1930 al 2021 no hay un pelotero en toda la historia del béisbol. Y me pueden mencionar nombres como Rock Carew, Barry Bonds, Frank Robinson, Willie Mays, Pete Rose, Joe DiMaggio, Babe Ruth, Albert Pujol, Cabrera, George Brett, Wade Boggs, Ichiro Suzuki, el que usted quiera, Lou Gehrig, Stan Musial, Ted Williams, Babe Ruth, el que usted quiera. Ninguno de ellos en las últimas 4 temporadas tuvo mejor promedio de bateo que Roberto Clemente. ¿Qué pasa con este dato? Que van 91 años. Ahora en el 2021 van 91 años. Vamos a llegar al 2030. Se van a cumplir 100 años. Y en el camino no se vislumbra ningún pelotero en la historia que termine con 4 años como lo hizo Roberto. Aquí entra la ética de mi amigo Armel Cabán, que es el tema que él nos trajo con Jorge y con Alexis, de la ética de un ser humano que me dice Matino que cuando Clemente tenía 20 años era 32 de cintura y cuando tenía 38 era 33 y 32 de cintura, donde no tenía un dietista, donde no tenía un nutricionista, donde no tenía a nadie que le dijera qué debía comer y a las horas que debería comer. Eso es una de las cosas que más me ha impactado de Roberto Clemente, porque mantener esa figura y mantener un promedio de bateo tan alto en los últimos 4 años, que encontramos a Lou Gehrig batió 330, Ted Williams 329 y Tony Gwynn batió 328, pero Clemente batió 339. ¿Cuánto era la estatura de Clemente? 5 pies 11 pulgadas. 5'11". Y el peso siempre estaba entre 180 y 185 libras. Ese hombre era fibra nada más. Y así es pero era un pelotero completamente diferente a lo que la historia nos ha enseñado de cuál es el comportamiento de un pelotero de béisbol. Wow. Esa es la fibra de un puertorriqueño, esa es la fibra de nuestra nación. Esta es la cordillera central, que gritó en Lares y después en Ayuya, que está gritando en muchos lugares en el país. Así que gracias, Josu, por esa información. Mira, Ángel, hoy sí, colega. Seguro, Ok. mi amigo. Mira, ¿qué acciones concretas podemos seguir haciendo en el futuro, ¿verdad? Sobre Casapueblo para promover la ética de Roberto y la nuestra. ¿Qué tú propones? Como has hablado de Casapueblo y has hablado de la ética de Casapueblo. Okay. Cojo el pie forzado de Yossi, porque lo que él trae es que Roberto era leal a su fanaticada, a su entrega por el deporte. O sea, él no, porque estuviera poniéndose viejo, al contrario, se mantuvo por ser leal a su afición, a su profesionalismo. Y la lealtad, eso es básico en la ética. Fidel, mi amigo, hablaba de que él jugó con Cago y fue campeón bate.
fue leal a su fanaticada de Cagua, aunque lo habían trasladado, él fue leal a su fanaticada. Él jugó 18 años con los Piratas y le dijo a los dueños si me van a cambiar me retiro, porque era leal a su equipo y leal a su fanaticada. Por eso les dio en peso la lealtad. Entonces, tú estás promoviendo una serie de protecciones al ambiente, de mejorar nuestra calidad de vida. Yo te diría que el mensaje que yo tendría hoy para ti lo cojo de Roberto Clemente. ¿Qué hizo Roberto el último año? Se montó en un carro y se fue por todo Puerto Rico. ¿A qué? A dar clínica. Él fue el más valioso en la Serie Mundial. No se quedó, ni se fue para Europa, ni se quedó en Miami, en las playas. Se vino a Puerto Rico a enseñar a la juventud. Empezó a soñar con su ciudad deportiva y a hablar con la gente buscando dinero. O sea, lo que quería era educar. Y él en cierta medida se desgastó en la carretera cuando no estaba la autopista. Era por la carretera vieja, por la Piquiña, y iba a todos los pueblos a dar clínica, a educar. La misión de ustedes es educar, pues yo pienso que ustedes podrían hacer algo como Roberto, montarse en el carro con unos amigos, ir por todo Puerto Rico, por las escuelas, por los clubes, sí, a promover la ética de Casa Pueblo, preservar el ambiente, no abusar de los hidrocarburos, la autogestión, eso es lo más importante. La dependencia nos ha matado, Alexis. Nosotros tenemos que bregar con que nosotros tengamos la satisfacción de hacer las cosas. La satisfacción de hacer las cosas, no que nos lo den todo. Eso es bien importante. Y ustedes también lo tienen de modelo. Ahora lo tienen que exportar, véndalo, ponerlo en un carro y llevarlo a los diferentes sitios. Y eso es mi opinión, que podría ser un proyecto. Ir por todos lados a predicar el evangelio de Roberto Clemente. Bueno, si entra en la polémica, porque podemos polemizar aquí. No, pero sí. No, pero no es de eso. Mira, nosotros estamos aquí en la Junta y estamos haciendo un pequeño modelo, ¿verdad? Somos humildes. Y tiene pues resonancia nacional, porque lo que hacemos aquí pues Claro. se repite por allá y tenemos una agenda planetaria, ¿verdad? Pero no queremos que esta autogestión se apodere hay espacio para todo el mundo. Nosotros hacemos lo que nos corresponde. Mira, entonces podemos decir que hemos concluido esta parte de las preguntas, ¿verdad? Yo, hablando con las muchachas aquí de Casa Pueblo, hablábamos esta mañana del lenguaje del amor. Y eso es Roberto Clemente. Roberto Clemente, en su actuación, en cada uno de los que ustedes están hablando, hay un lenguaje del amor. Lenguaje del amor a su país, a su mamá, a su papá, a sus hijos, a su esposa, a su gente. Inclusive a su raza, que no existe raza, porque todos somos humanos. Pero defendió a los que fueron marginados y discriminados. Defendió a los seres humanos. Así que su lenguaje es un lenguaje de amor que nos da a nosotros mucha felicidad. Así que le agradezco a los tres que nos hayan compartido ese lenguaje del amor de don Roberto Clemente, hijo de esta patria puertorriqueña y ciudadano universal. Roberto Clemente trasciende a San Antonio, allá en Puerto Rico, y trasciende el Caribe, trasciende los Estados Unidos y a la humanidad, un universalista. Así que le doy las gracias a los tres. Si queremos conversar alguna pregunta que quieran hacer los que nos visitan, estamos abiertos a preguntas. Sí, adelante. Con lo último Saludos. Eddie, Con lo último que identifícate. Eddie Rivera, de la página de Comunidad 21, un placer estar aquí hoy con ustedes. Y me quedé pensando, pero me fui allí ahora mismo en un viaje por lo último que hablaron ahora sobre Roberto Clemente y específicamente lo que acaba de hablar Ángel, de cómo Roberto se iba por los pueblos a dar clínica y eso. Estoy tratando de identificar entonces cómo dentro de toda esa fama, todo eso que construyó Roberto Clemente con su carrera, ¿verdad? No se le treparon las chuletas, como quien dice, ¿no? Porque hoy en día vemos peloteros que ganan mucho dinero
y probablemente pueden hacer una actividad un día y llevar un juguete, qué sé yo, pero tú no ves hoy en día ese tipo de humanismo de Roberto Clemente de montarse en su carro y irse por el pueblo a dar clínicas de béisbol. Y de seguro lo hacía sin un séquito, porque lo más seguro hoy en día los peloteros cuando hacen su actividad vienen con 20 tipos detrás de ellos, ¿verdad? Y entonces pues, estoy tratando de identificar cómo Roberto entonces tenía esa conciencia de hacer eso y por qué hoy como que no se ve tanto entonces en los peloteros del lado de hoy en día. Roberto hacía esas clínicas y Roberto tenía el apoyo de la Eastern Airlines y tenía otras personas, pero Roberto tuvo una persona a su alrededor que se llamó Ramiro Martínez. Ramiro Martínez era la persona que presentaba a Roberto en las clínicas. Este Ramiro Martínez fue el mismo que en el 1954, cuando Roberto está jugando en Montreal con el equipo de los Reales de Montreal en Liga Menor, que fue el único año que jugó Liga Menor, en una visita del equipo los Havana Cuba King, que Bobby Maduro era el propietario de ese equipo, Ramiro Martínez era el secretario de viaje del equipo Havana Cuba King. Ramiro llega a Montreal y Chico Fernández, que era uno de los peloteros cubanos, el otro latino que jugaba era Sandy Amoró. Chico Fernández conocía a Ramiro y Ramiro le pregunta por Roberto Clemente porque hay muchas teorías con Roberto de que si lo guardaban, que si no lo querían poner a jugar y demás. Había una realidad detrás de todo eso y era que Roberto Clemente no se sentía a gusto en el equipo por las razones que sean. Y Chico Fernández le dice a Ramiro, cuando le pregunta por Clemente, él está en su apartamento, su habitación, tiene la maleta preparada porque se va para Puerto Rico. Esa información me la valida Matino Clemente, su hermano. Ramiro me había contado esa historia, pero yo no leí esa historia en ningún sitio. Matino valida la información y es Ramiro Martínez el que va con Chico Fernández y le dice a Roberto Clemente, tú no te puedes ir el año que viene por el bono que te dieron y por la edad que tienes y el año que estás jugando en las menores, tú vas a ir directo a las grandes ligas y el equipo que le toque te va a firmar. Ramiro convence a Clemente y desde ese momento nació una gran amistad entre ellos dos. ¿Y qué escribí esta mañana? Esa era la persona, la mano derecha en las clínicas de Roberto. Roberto Clemente, al igual que Casa Pueblo, nos demuestra que sí podemos luchar contra el sistema y ser un mejor pueblo y un mejor país. Porque Casa Pueblo también se las vio difíciles. Pero tuvieron que llegar otras personas donde Alexis y su familia a darle apoyo para lograr lo que hoy somos todos. Y digo somos porque uno llega aquí y uno se cree que es dueño de esto también. Y eso es lo que... Así que eso es lo que quería decir de la actividad. Dame un turno al bate. Sí, mira, sí, pues vamos a pasar. Entonces vamos a hacer las preguntas, las hacemos cortas y respondemos corto para darle oportunidad a los demás. Seguro. Porque Paco Rodríguez, que está aquí, querido Paco, adjunteño, voleibolista destacado nuestro, viene de la zona metropolitana, viene otra vez a su pueblo natal. Paco, buenos días, ¿cómo te sientes? Buenos días, muy bien, muy contento de estar aquí en Adelante, la capital Paco. la monteña. Mi pregunta va, sabemos que el carácter de Roberto era un carácter firme, que era un boricua de pura cepa, como dijiste tú ahorita. Y yo quisiera saber exactamente, porque no hemos hablado de cómo fue su ajuste cuando se encontró en las grandes ligas, en términos de la discriminación que recibimos, ¿cómo él pudo bregar con ese asunto? Esa es mi pregunta. Yo quiero hacer una Vamos a contestar los tres. Sí.
Los tres contestan, vamos a ser breves y tú empiezas tú con... No, yo voy a Jorge. poner el pie forzado y lo siguen Sí, ustedes. lo siguen ustedes. Parte de mi teoría es que cuando Clemente llega a la Grandes Ligas, cuando él va al sprint training de los Piratas en el 1955, específicamente en marzo, que de hecho estaba Carlos Bernier, que después le dieron release, ya Clemente era un jugador curtido. Ya Clemente había ido a una serie del Caribe, había ido a series del Caribe, campeonatos locales, insulares, City Champ. Es decir, Clemente estaba expuesto a todo ese béisbol que eran con veteranos. Había jugado con Willie May, con Luis Rodríguez Olmo. Wow. Es decir, cuando Clemente va a ese campo de entrenamiento, después que tuvo la temporada que tuvo con Montreal, pero ese año del 54, que estábamos hablando del famoso Escuadrón del Pánico, pues Clemente ya iba curtido para ese spring training. Es decir, por eso es que él sobresale e inmediatamente, aunque él no empezó jugando, ya a las 2 semanas estaba jugando regular. Así que, es decir, que Clemente, y lógicamente volvemos a lo mismo, a sus raíces. ¿Por qué? Porque había jugado béisbol en Puerto Rico. Y eso, pues, fue su molde para cuando él llegara a las Grandes Ligas. Y eso es lo que los peloteros jóvenes hoy en día no entienden. Se toman un café en Grandes Ligas y no quieren venir a jugar aquí. Y se inventan que fatiga extrema, que uno los dejan los equipos. Eso es mentira, porque si ellos quieren venir a jugar aquí, ellos pueden. Vale. Así que ese es mi comentario en relación a Clemente llegar a Grandes Ligas. Yo sí, sobre el discrimen que recibió allá. Para contestarle a nuestro amigo Paco, que lo conocimos cuando llegamos aquí, y uno de los grandes atletas de Puerto Rico también, las luchas raciales, cuando Clemente llega a Estados Unidos o que llega a Canadá, porque primero llega a Montreal y ahí ya recibió el primer galletazo, como dicen, de dónde viene él, y todo eso, todas esas dificultades lo que motivan es a preparar una maleta y regresar a Puerto Rico. Pero es tan grande el ser humano, tan guerrero, que se encuentra una persona en el camino que lo hace recapacitar y lo lleva al 55 a los Piratas a jugar esa temporada, y desde ahí él se estaba dando cuenta de lo difícil, no tan solo que era el béisbol en el terreno de juego, porque lo que trae Jorge a la mesa, a la discusión de que ya él era un pelotero que había jugado con otros peloteros de alto nivel. Con todo y eso, esos primeros 5 años de Clemente, si usted compara los 5 años de Clemente con los primeros 5 años de cualquier pelotero puertorriqueño, Clemente hace como el número 8 o el número 9 o quizás el número 10 en actuación estadística. Porque el más grande de todos en los primeros 7 años se llama Orlando Cepeda. Pero Clemente, como no tuvo un desarrollo en las ligas menores, se le hizo más difícil, pero cuando explota en el 60, del 60 al 69, Clemente fue un pelotero grande. Pero el racismo fue tan grande que lo llevó a él a ser uno de los fundadores de la Unión de Peloteros. Y las luchas raciales por color y nacionalidad y el compromiso que le tocó vivir en ese momento, donde él ponía la palabra, ponía la acción. Y en el en los 70, cuando vino la situación de la cláusula de reserva de Curt Flood, en la corte en San Juan, en Puerto Rico, hubo una vista donde habían varios peloteros norteamericanos jugando en Puerto Rico, entre ellos Reggie Jackson, y estaba Roberto Clemente, y ellos dos representaban a la Unión de Peloteros, y uno de los peloteros que viajó de Estados Unidos se llamó Dal Maxfield, campo corto blanco del equipo de los Cardenales de San Luis. Quiere decir que la lucha de Clemente fue a favor de los hispanos, del afroamericano y también del pelotero blanco. Y por eso es que él fue tan importante, la voz de él, Paco, que la voz de él fue tan importante
detrás de lo que se convirtió en la cláusula de reserva de Kell Flood, que es hoy en día la razón más importante por la cual estamos hablando de peloteros que se ganan 200, 300 y cuidado si 400 millones o más cuando vengan los contratos de Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr. y otros jugadores. Yo leí el libro tuyo sobre la guagua donde él iba, los negros y los blancos. También vi las entrevistas que le hacían los reporteros racistas. ¿Podría hablarnos de eso para ir contestándole a Sí, no, ahí te necesito como una hora. Quería hacerte un comentario antes de eso, y es, Paco, que hablando con Orlando Cepeda en estos días, me dice, mi mamá no me quería, Orlando tenía 15 años, no me quería dejar ir por el racismo. Ella ya sabía lo que había en Estados Unidos. Y Roberto le dice, olvídate de eso, déjame hablar con Perucho. Y él fue a hablar con Perucho y se llevó a Pedrín. Y hoy convencieron a la mamá de que lo dejara ir a Estados Unidos, pero el primer viaje de Puerto Rico al lado de Roberto. Y Roberto estaba a mi lado y no me dejaba mirar para el lado. Hasta que no me entregó, me dice Orlando, hasta que no me entregó una casa de familia en Florida, no me soltó. Ahí protegió Roberto a Orlando. Y eso no está en los libros. Me lo dice él, me dice, ese fue mi hermano. Porque ya Roberto había bregado y había tenido su careo, ¿no? Hay un capítulo en el libro mío que le dice, no es sin Miguel, tú eres otro negro gritón. Un reportero blanco le ponía ese título a Roberto. Pero él se defendía. Roberto en Puerto Rico se sintió querido en su familia, más chiquito. Al ser más pequeño, pues Roberto cogió en cierta manera mucho amor de la familia, ¿no? Y él defendía al que pusiera. Y cuando llegó que le damos una guagua y Joe Brown en Los Piratas le dio una guagua a los negros y los latinos porque para no resistir el discrimen, y él peleaba. La cosa de Roberto era que él peleaba, no se quedaba callado, por eso la prensa lo seguía, porque él era controversial, pero decía lo que quería. Ahí está no podemos quedarnos callados, Alexis, no podemos quedarnos callados, hay que hablar hasta el último año. No podemos callar, tampoco callar el discrimen, el racismo contra los puertorriqueños, que hasta el día de hoy, inclusive por la forma de hablar, por el color, es una acción bien negativa, ¿verdad?, de ese país, que por eso es que tienen los días también contados. Pero si hay otra pregunta... Dame un chance, porque Eddie hizo una pregunta y se quedó coja. Él dijo que por qué los peloteros no daban clínica. Roberto Alomar ha hecho un trabajo bien calladito y ha ido a todos los pueblos de la isla a dar clínica y a ayudar. Lo que pasa es que lo castigaron y debe de hablar. Roberto debe de explicar bien porque este pueblo se merece que lo explique. Pero Roberto visitó todos los pueblos de la isla y yo sí es testigo. Yo también soy testigo porque estando estudiando en Mayagüez, un día voy subiendo por las escaleras a un hombre extraordinario y cuando me di cuenta ese era Roberto Clemente, fui donde él, lo pude saludar, me saludó y venía a darle una clínica allá en Mayagüez. Así que puedo dar fe de lo que tú estás diciendo. La mano le ajopó la de Alexis. La mano se le quedó todavía impregnada de ese caballero tan grande. Mira, ¿hay alguien que quiera hacer otra pregunta, por favor? Ada Ramona. Miranda Alvarado. Hay que decirlo. No sé qué de Alvarado, pero buenos días. Tengo que retomar la parte en donde hablaron de qué es lo que va a pasar, qué es lo que está pasando, qué pasó con Roberto Clemente, con esa ética y qué está pasando con los jóvenes ahora mismo. Hay que retomarlo y hay que cogerlo. Pero yo soy de las personas que ha rendido aquí, ¿no? De la protesta a la propuesta. Y la propuesta es la siguiente: ya que estamos aquí, ya que tenemos todas esas ganas, tenemos ese conocimiento y sabemos que existen unas leyes, existen unas cosas, entonces ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? ¿Qué nos corresponde a nosotros llevar a estos jóvenes que están creciendo, que no conocen, que no tienen la valentía, que no tienen el conocimiento de darle una continuidad
aquello que fue Roberto Clemente y que sigue siendo Roberto Clemente. Así es que, ¿qué nos corresponde a nosotros ahora? ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? Yo sigo hablando de Roberto hasta en la luna si me llevan. Hay que seguir hablando. No nos podemos quedar callados. Hay que hablar de la ética, hablar de cómo era él, promoviendo el actuar. Hay que hacerlo, hay que ir a las escuelas, hay que ir a donde sea. Hay que ir a donde sea. Esa es mi propuesta. Y cuenten conmigo. Como mencioné, hay muchas personas, ¿verdad? Hay una persona que se llama Rafi Salto, que es un maestro de educación, profesor de educación física, que tiene un proyecto que se llama El Efecto Clemente, que hemos participado con él, y él es un, como dicen en español, un freak de Roberto Clemente, y todos los años tiene el día de Roberto, en la semana de la puertorriqueñidad, que es en noviembre, pues siempre dedica un día de Roberto Clemente, y nosotros vamos y hablamos a los jóvenes de Roberto Clemente. Se pueden hacer mil cosas, pero tampoco es muy fácil, porque si hay unos blogs que llaman, que estábamos hablando ahorita, de las fotos, hay cosas que son derechos reservados. Ustedes nos ven aquí, pero nosotros, para hacer un libro de Roberto Clemente, es como armar un rompecabezas. Hay que convencer a los coleccionistas, ¿verdad? Que nos presten su pieza y nos den los derechos. Entonces hay mil cosas que se pueden hacer, pero no las hemos podido hacer porque están en manos de colecciones privadas. Entonces es una batalla constante de nosotros, porque todos los días nos llega algo, pero entonces nosotros tenemos que buscar la vuelta de ver cómo se puede informar o cómo se puede decir o cómo se puede publicar. Pero eso es parte del negocio. Pero lo importante es que las ganas están, y hay mucha gente que está constantemente. Yo recibo llamadas de gente que están haciendo películas, que están haciendo libros de Roberto Clemente. Y yo pienso que nosotros somos facilitadores de eso, de ese mensaje. Y si mira, búscame este dato de Roberto Clemente, pues yo voy allí a la Lázaro, todos los días me encuentran allí, si tienen algún proyecto me llaman. Yo soy allí voluntario, y todos los días yo recibo de diferentes investigadores. Ellos me dicen, pues mira, búscame el imparcial del 54, pues entonces buscamos la data. Es decir, que eso está y eso existe, pero se necesita cómo encapsularlo, cómo dirigirlo. Y por eso es que yo insisto en el punto del Museo de Roberto Clemente, que aunque sean fotos, ¿verdad? Aunque sean cosas que sean repetidas, pero que exista ese sitio, un sitio donde yo pueda ir, porque no existe en Puerto Rico. En Puerto Rico. Yo sí. Hay que seguir educándonos, y cuando digo seguir educándonos, nos tenemos que seguir educando todos. Todos es el maestro en la escuela, el padre en el hogar, porque va a trabajar el padre con una generación ahora que es completamente diferente a la que nos criaron a nosotros. Tenemos que comenzar a aceptar todos los cambios que estamos viviendo, los cambios que están cerca, los cambios que se proyectan. Ya en el caso mío, no son los hijos, sino los cambios con los nietos, las contestaciones que te dan, las preguntas que te hacen. Uno tiene que ir aceptando todos estos cambios y a la misma vez educándonos más. Y si la figura es Roberto Clemente, que luchó contra todas las dificultades en el mundo, que fue inclusivo en todo momento. Él era incluir, no excluir. En la igualdad, que él promovió la honestidad, la manera, como dijo él, lealtad, no solamente con los equipos, sino con su cuerpo. Porque le decía en una conversación que tuve esta semana acabando, que tenemos que seguir hablando de Clemente como si fuéramos peloteros que vamos a una máquina de bateo.
o los voleibolistas iban a una cancha a repetir una jugada y hacer swing, 100, 200 swings al bate, coger 300 roletas, filiar 200 fly, imaginarnos una jugada como me contaba Matino en el parque de Monteatillo, que Roberto Clemente se iba al right field, ponía un corredor en primera, uno en segunda, y él colocaba una situación de juego y le decía a uno de los que lo ayudaba, tienes que batear por mí y ustedes dos van a salir corriendo. Y él practicaba el tiro a home play. Pero cuando usted ve la Serie Mundial, que él da un giro y tira, uno lo ve bien fácil. Pero ¿cuántas veces él practicó eso? Y esas son las mismas veces que nosotros debemos seguir conversando y teniendo estos temas sobre Roberto Clemente. Para finalizar, porque ya me están haciendo señales por la radio, nos podemos quedar un ratito más acá más informal, pero lo que hemos hablado hasta ahora también es lo que tú acabas de hablar, que la mejor manera de decir es haciendo, y eso es lo que hacía Roberto Clemente, lo que tú acabas de describir. Practicaba para cuando le llegara el momento, y eso es lo que hacemos aquí en Casa Pueblo también. La mejor manera de decir es haciendo, y aquí pasan muchas cosas todos los días, como por ejemplo, aquí hay un equipo nuevo en Adjunta del baloncesto, los Soles de Adjunta, y lleva el nombre de los Soles, porque le hace gala al movimiento de energía renovable para Adjunta, convertirlo en un pueblo solar. Entonces saludo a Gustavo Irizarry, que está por allí, que es el apoderado del equipo. Así que un aplauso para Gustavo. Mi cariño, mi respeto a ustedes tres. Ha sido un día glorioso para Adjunta, para Puerto Rico, para Casa Pueblo, y seguiremos imitando y hablando sobre ese astro inmortal que es Roberto Clemente. Así que buenos días, buenas tardes y buenas noches a los que nos escuchen en cualquier rincón del planeta Tierra. Muchas gracias. Playboy. Alexi, a Casa Pueblo, como símbolo de que aquí está Roberto también en una obra de arte de un puertorriqueño. Así que se la vamos. Roberto, el mundo te siente magnánimo caballero. Oye, un pésame postrero